El gasto farmacéutico ascendió en Galicia a 925 millones de euros en el año 2009. Hoy, después de 5 campañas para potenciar el uso de genéricos, ese gasto comienza a contenerse, pero todavía somos la comunidad autónoma en la que menos se reduce. La Xunta está convencida de que con el uso generalizado de este principio activo, el lorazepam, un ansiolítico, o de este otro, el omeprazol, un protector estomacal, esa factura podría reducirse hasta en 100 millones de euros al año. Os lo contamos hoy en Control V. Omeprazol, atorvastatina, lorazepam. No son jugadores lituanos de baloncesto, ni conjuros mágicos propios de Harry Potter. Son los principios activos que se esconden tras las marcas de algunos de los medicamentos más vendidos en Galicia. Un protector estomacal, un tratamiento para el colesterol y un ansiolítico que seguramente conoceremos bajo otros nombres. Pero aparte de eso, ¿hay alguna cosa más que los diferencie? Buenos días, Pilar. Hola. ¿Qué tal? Días. Bien. ¿Cómo estás? El mejor lugar para comprobarlo, claro, es una farmacia. Siendo el mismo producto, al paciente se le produce un poco de tensión. Evidentemente, la labor del farmacéutico es siempre explicar por qué la caja cambia de color, que vaya tranquilo, que es el mismo medicamento, que tiene la misma concentración, que tiene la misma presentación, que tiene que tomar absolutamente igual. El paciente en general cada vez acepta mejor la sustitución. Y hoy en día también aceptan la sustitución porque saben que es más barato. Lo que queremos que nos expliques es las diferencias que puede haber, sobre todo de precio, entre un genérico y la marca comercial, que muchos son es lo que están acostumbrados a llevar. Resumiendo, a casa. La marca comercial es el principio activo cuando un laboratorio saca al mercado un producto nuevo con unas características terapéuticas nuevas. El Ministerio lo acepta, sale al mercado, se pacta un precio, al cabo de 10 años se pierde la patente. Se supone que ese tiempo es suficiente para poder recuperar la inversión que hizo la industria en sacar adelante un medicamento nuevo, que es muy caro. A los 10 años pierde la patente, con lo cual cualquier laboratorio puede fabricar el mismo medicamento como genérico. Y entonces el precio es muy inferior. También hay que tener en cuenta que muchas veces el nombre comercial, al perder la patente, baja el precio también. Es decir, que bueno, tenemos un caso curioso, por ejemplo, que es este, que efectivamente aquí el omeprazol, todo el mundo lo conoce, es un genérico, sabemos que es para proteger el estómago, todo el mundo lo conoce. Sin embargo, cuando yo tengo que sustituirlo como farmacéutico, pues bien porque no tengo la marca que me manda el médico, o bien porque el médico lo prescribe por principio activo, tengo que dar un nombre comercial. El Ceprandal. El Ceprandal, porque es un poquito más barato que los otros dos. Aquí lo que nos encontramos es un caso curioso, no solo por eso, sino porque además vemos que hay distintos genéricos, ¿no? Sí, bueno. Uno a lo mejor podía pensar que genérico era como una marca blanca y no, resulta que en el genérico hay varias marcas también. Cada laboratorio puede fabricar su propio genérico, con lo cual le pone su apellido, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, aquí tengo un caso que tengo un nombre comercial y 3 genéricos. Bueno, puedo tener más en la estantería. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros procuramos siempre dar lo que el médico prescribe. ¿Y los médicos se animan ya a prescribir genéricos o todavía se lo piensan? Yo creo que sí. Lo que tiene que preguntarle a ellos, pero yo creo que sí. ¿Pero tú notas, por ejemplo, que en las recetas que llegan se prescriben más genéricos? Sí, lo notamos, sí. Que se prescriben más genéricos y se nota. Y también se nota lo que he comentado, que el paciente lo acepta cada vez mejor. Como normalmente la gente se la convence por el bolsillo, por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber de precio de una caja de genérico a una caja de marca? Vamos a ver. Uno de marca 37,78 y uno de genérico 18,89. ¿Esto es para? Esto sería para el colesterol. Para el colesterol. O sea que, por ejemplo, ¿esto es un medicamento que haya que consumir muy a menudo? Sí, es prácticamente para toda la vida. Para toda la vida. Nos saldría a la mitad. 18 euros. Sí. ¿Y esto es lo habitual? ¿Anda por el 50% de ahorro más o menos, varía? Sí, más o menos, sí. O sea que para el bolsillo de una persona, sobre todo, no alguien que tenga que tomar un tratamiento de forma puntual, sino alguien que deba seguir un tratamiento toda la vida, en el bolsillo lo va a notar muchísimo. Sí. No, también hay que tener en cuenta que hay gente que es pensionista y aunque sea pensionista también lo acepta, porque también se da cuenta que repercute en el sistema. Porque la parte que paga el sistema de salud también es proporcional. Claro, el 40% paga el paciente, el 60% es lo que paga el sistema de la salud, el pensionista paga todo. Y podemos decir además que el genérico hace lo mismo que la marca. Igual. El genérico es un medicamento que está dado de alta en el Ministerio de Sanidad. Tiene lo que llamamos la bioequivalencia, que es que tiene la misma composición, misma presentación y el mismo efecto terapéutico. El mismo.
Evidentemente hay por ahí voces que a veces comentan que si le dan mejor, que le va mejor uno que otro. Vamos a ver, no es la marca, es el organismo del individuo, pero por lo demás son bioequivalentes, con lo cual funciona exactamente igual. Con las cosas más claras, nos vamos a la Consellería de Sanidade. Tanto la Xunta como el Gobierno central han puesto en marcha campañas para potenciar el uso de genéricos, pero eso no ha evitado choques entre ellos. La propuesta gallega de un catálogo de medicamentos no ha gustado nada en Madrid. Hola, Nieves. Hola, ¿Qué tal? Nieves González es la directora xeral de Asistencia Sanitaria. Antes era médico de familia. ¿Sería de las que recetan genéricos? Efectivamente, ainda vamos por detrás de outros países europeos, xa estamos remontando, xa nos estamos pondo a altura do resto das comunidades autónomas, pero hai que seguir traballando cos xenéricos. Por onde hai que facer esa forza? Nos médicos, no consumidor, porque dá a sensación de que se nos fiamos de todo o que se nos está a dicir, entre un xenérico e unha marca non é máis que o nome. Son fármacos igual coa mesma calidade, coa mesma eficacia, coa mesma seguridade, avalados por tempo xa de experiencia no mercado, pero que son máis baratos. Esa é a única diferencia entre un medicamento xenérico e un medicamento de marca. Pero é unha diferencia a favor, ademais. Efectivamente, unha diferencia a favor e ademais moi importante nos tempos que corren. Os propios pacientes din, non me pode recetar o xenérico. Por tanto, é algo que xa os pacientes coñecen. O sea, que se os pacientes xa o piden, é culpa do médico? Non, do médico non é culpa, non. Isto non é culpa nin dos pacientes nin dos médicos. É verdade que hai que seguir traballando. Seguramente a nosa comunidade fai un ano estaba a cola do resto das comunidades autónomas. Por aí seguimos aínda, non? Aínda que remontemos. Estamos acercándonos moito. Hoxe o porcentaxe de xenéricos en factura é de 15,9. É de casi o 16%. O cual, vamos, o cambio é espectacular. En ningunha outra comunidade autónoma houbo este cambio. Falase moito do lobby farmacéutico. Neste caso hai presións para que se sigan a empregar as marcas e non os xenéricos. Eu entendo que non, porque as presións que pode facer a industria farmacéutica é a mesma na nosa comunidade que na comunidade do lado. A porcentaxe de xenéricos que se prescribía non era a mesma, polo tanto, bueno, hai algo máis. Se os facultativos non son conscientes do que costa e os pacientes non son conscientes do que costa, pois tú normalmente prescribes o fármaco que sabes que funciona ben sin pararte a pensar que, bueno, pois que estás gestionando recursos públicos. E agora sí que a ferramenta informática xa nos permite, bueno, pois cando un médico fai unha prescripción, hai unha alerta que lle di se hai o mesmo principio activo, pero con un medicamento xenérico detrás ou de marca que custe menos e que se pode aforrar unhos cartos. O Goberno Central tamén está facendo esta mesma semana, empezado unha campaña de xenéricos, tamén desde a Administración Autonómica. Sin embargo, onde están os problemas? Que, por exemplo, con ese catálogo de medicamentos da Xunta que parece que non gusta en Madrid. Na nosa comunidade autónoma, en Galicia, apostamos de xeito firme. Non podo decir que se apostase do mesmo xeito dentro do Ministerio. Estamos pensando nun aforro de 100 millóns de euros, que son moitos cuartos que podemos efectivamente cada ano que podemos investir pois en máis tecnoloxía, máis investigación, maior posibilidades dos nosos profesionais. Algún malvado podría decir en financiar hospitais. Esta parte de financiación que non aporta valor engadido ao paciente, bueno, pois intentemos que o aporte invertindo de outro xeito. Cantos xenéricos receitabas ti cando eras médica? Non quero presumir, pero podo dicir que estaba entre os 5 médicos que máis xenéricos recetaba da miña área. Vale. Eu estaba entre os 5. E cal é o truco? Contanos. Non, o truco é cambiar a rutina. Cando tes que facer a receta, decir, bueno, pois este fármaco agora xa ten un xenérico e eu xa podo prescribir pois a mellor 20 euros máis barato, pois é un esforzo. E é verdad que moitas veces na rutina do día a día, pois tú sigues ca marca que leva recetando 10 anos. Según la publicidad institucional, con los genéricos todos son ventajas. Sin embargo, en ocasiones, tanto usuarios como médicos nos encontramos con anuncios de parte interesada que nos ofrecen una visión de la realidad totalmente diferente. Los laboratorios no tienen reparo en utilizar imágenes como estas, que desacreditan a los genéricos tachándolos de copias, que cuestionan su eficacia, que ponen en duda incluso conceptos como la bioequivalencia, es decir, que uno y otro puedan tratar la misma enfermedad de igual manera.
es solo uno de los caminos de los que dispone la industria farmacéutica para llegar a los profesionales de la salud. El otro, el más visible, es el de los visitadores médicos. ¿Qué tal, Óscar? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿podemos pasar? Adelante, por favor. El ourensano Óscar Rilo es el presidente del colectivo en todo el estado, aunque él prefiere otro término, el de informadores técnicos del medicamento. ¿Vuestro trabajo no es comparable al de un comercial o es otra cosa? Yo creo que no, porque nosotros, como te decía, somos informadores. Entonces, nosotros informamos. Claro que las empresas venden fármacos, lógicamente, a través de este tipo de promoción, pero siempre con una información técnica de todas las características de ese medicamento. Pero bueno, alguien podría decir, como cuando vas a comprar un coche, te dan las informaciones técnicas del coche, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sabemos por qué, pues siempre se ha intentado hablar un poquito de achacar quizás el gasto farmacéutico a los visitadores médicos. Si un médico tiene un paciente, diagnostica una enfermedad y tiene que elegir de un fármaco para tratar a ese paciente, ahí tiene un abanico grande de medicamentos y él, en función de la seguridad que le ofrezca él ese medicamento o ese laboratorio, elegirá el fármaco. ¿Tenemos que entender entonces que si no receta más genéricos es porque a lo mejor le da más seguridad otro medicamento? El motivo puede ser ese y puede ser quizás que los laboratorios de marca ofrecían más seguridad posiblemente hasta este momento para poder prescribir ese fármaco. O sea que era seguridad, no prebendas, ¿no? Como dicen algunos. No, prebendas no. ¿El uso de genéricos qué os parece? Nos parece, el uso de genéricos nos parece bien, siempre y cuando exista la libertad por parte del médico de recetar o uno de marca o uno de genérico, nunca condicionado ni obligado. Si estáis a favor de los genéricos siempre que se dé libertad al médico, y estamos hablando del mismo principio, teóricamente, y del mismo resultado, ¿por qué motivo un médico no iba a elegir el que resulta más barato para el paciente? Yo creo que sí, que ya se está eligiendo y se está recetando mucho genérico. También hay que respetar a la empresa o a la persona que invierte para investigar un medicamento, el cual tiene una duración larguísima, sobre 10-15 años de investigación y unos costes muy altos. ¿Y en esos 10 años hasta que la patente desaparece y se puede hacer el genérico, no da para recuperarlo? Sí, perfectamente, pero eso nadie lo pone en duda. ¿Son las marcas y por tanto los visitadores de las marcas, como se ha visto a veces los malos de esta película, convencéis a los médicos convencen los visitadores al médico de que recete una marca determinada en lugar de un genérico porque los convencéis de alguna manera que vosotros sabréis? Es que yo creo que ni siquiera nos lo planteamos. El médico es suficientemente listo e inteligente para saber cuánto tiene que estar uno u otro, indiscutiblemente. Lo que no podemos es coaccionarlo, como se está un poco intentando, a que se utilicen genéricos, porque sí, porque lo diga la Administración, cuando también hay otro tipo de medicamentos que son muy importantes. O sea, ¿crees que de alguna manera ahora se está pasando a presionar a los médicos? Cuando estamos hablando de salud, yo creo que es un tema que habría que ser muy, muy claritos y no meterse en camisas de 11 varas para complicarle la vida a la gente. O sea, estamos hablando de temas delicados y yo como paciente quiero que el médico cuando vaya a su consulta me dé el medicamento que él más importante considera que le podría dar pues a un familiar, a su hijo o a tal. Yo como lo veo también solo como paciente, por eso insisto en la pregunta, si al final es el mismo con distinta marca, con distinto nombre, ¿cuál es la diferencia? Pues no hay ninguna. Si existe el que él tiene pensado dar en ese momento, existe un genérico, pues puede prescribirlo perfectamente. Pero es que eso hay que dejarlo él, que es el que entiende. Se habla de las presiones de la industria farmacéutica sobre los medios, sobre los médicos. Se habla, por ejemplo, de que tanto congreso para aquí y para allá luego tiene determinadas consecuencias en que se prescriban unas marcas u otras o que se olviden directamente de los genéricos. La industria actualmente tiene un código deontológico muy, muy estricto. Los médicos cuando van a los congresos van a formarse, van a estudiar bastante y además en su tiempo libre, en muchos casos de ellos. Hasta ahora nadie le había financiado esa poder asistir a un congreso importante o menos importante, da lo mismo. Quien ha estado financiando hasta ahora esto es la industria farmacéutica. Creo que debía haber sido su propia empresa, la propia administración, la que tenía que haber hecho eso. Bueno, a lo mejor ahora resulta que con los genéricos se consigue ahorrar en gasto farmacéutico y se pueden pagar congresos para los médicos, del erario público, digo. Pero si es que, además, aparte, hay laboratorios de genéricos que también llevan a médicos a congresos. Queda claro que el engranaje decisivo en esta cadena es el que forman los médicos, tanto en la atención primaria como en los hospitales. Si ellos no recetan los genéricos, el paciente no tiene ninguna forma de recibirlos. Al menos ninguna dentro de la legalidad, claro. ¿Se puede? Adelante. ¿Qué tal? Hola. En este centro de salud trabaja Manuel Martín, médico de familia y rostro visible de la plataforma en defensa da Sanidade Pública. Siempre muy crítico con la administración, ¿respaldará la batalla por los genéricos? ¿Tú eres de los que recetan genéricos? Sí, yo creo que
que recetar genéricos pues es de las cosas que deberíamos de hacer todos los médicos, ¿no? El problema del gasto sanitario en farmacia en Galicia es muy importante. En España, pero en Galicia en particular. Somos la última comunidad autónoma en la prescripción de genéricos. ¿Y por qué? ¿Eso tiene una causa? Pues hombre, hay diferentes motivos. Por un lado está la presión de la industria farmacéutica sobre los médicos para que realicemos determinadas prescripciones. Pues ya todo el mundo sabe que los congresos y ese tipo de actividades generan una especie de deuda moral entre el médico y el laboratorio. ¿Pero por qué? ¿Os tratan muy bien en los congresos? O... Bueno, yo no voy, pero bueno, la gente que va dice que efectivamente, sí. ¿no? Probablemente se podrían hacer congresos más científicos y con menos, digamos, parafernalia, ¿no? Es verdad que en estos momentos pues hay que mejorar la comunicación y tenemos que explicarle muy bien al paciente por qué toma el medicamento, cuáles son los riesgos, cuáles son los costes y luego, bueno, pues en fin, que quitarle cualquier duda, ¿no? El problema es que los médicos de primaria tenéis muy poco tiempo con cada paciente. ¿Os da tiempo explicárselo? Es verdad que ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Nosotros tuvimos el plan de mejora de atención primaria, que lo negociamos todas las organizaciones del sector sanitario de atención primaria con la administración, llegamos a un acuerdo, pero desgraciadamente ocurrió una cosa, que cuando ya el proyecto estaba en marcha, cuando los recursos estaban definidos y los plazos establecidos, la nueva administración dijo que el plan de mejora se paralizaba porque no había dinero. Si tuviéramos menos pacientes por día, si tuviéramos más tiempo, podríamos mejorar el tiempo dedicado a explicar a los pacientes qué es lo que tienen que hacer y por qué tienen que tomarse ese medicamento que es menos costoso, ¿no? A historia desde la plataforma estáis bastante enfadados con la Consellería, lo hemos visto con la manifestación de hace unos días, pero en el aspecto específico de la apuesta que está haciendo por los genéricos, ¿ahí estáis de acuerdo o sí. creéis que se podía hacer de otra manera? A nosotros nos parece estupendo. Podíamos generar una enorme cantidad de recursos económicos simplemente reduciendo a la mitad el gasto de farmacia y sin perjudicar la asistencia sanitaria y a los pacientes. En fin, el mensaje es, señora consellera, a nosotros nos gusta y nos suena bien esta música. Bueno, pues nos va a tener como aliados. Ahora, la otra música ya no nos gusta, ¿no? ¿Y eso que dicen que hay médicos a los que no les gustan los genéricos? ¿Que creen que no dan tan buen resultado como las marcas que se conocen de toda la vida? Hombre, contra eso es imposible luchar. Pues no puede haber ninguna duda, hombre. Luego está ya el subjetivismo y el prejuicio, pero en fin, yo creo que puede haber también problemas de información, aunque en el caso de los médicos no es aceptable. Y yo creo que más bien son los intereses esos de los congresos los que lo pueden explicar, ¿no? Después de lo que me has contado, yo cada vez que vaya al médico y vea que cuando salgo lo espera un señor de traje con un maletín, voy a pensar que le va a hacer una oferta que no puede rechazar. Bueno, yo creo que tampoco es eso, ¿no? Creemos que la industria farmacéutica es importante para disponer medicamentos de calidad. Lo que ocurra es que hay que modular en fin, el afán de lucro de la industria, ¿no? Y en fin, yo creo que todos podemos salir beneficiados. Si la industria tiene medicamentos correctos, buenos y de calidad, se los vamos a prescribir. Pero el asunto es que no puede intentar, bueno, pues hacer unas ganancias que vayan por encima de la racionalidad. Y, en fin, los ciudadanos, si pagamos con nuestros impuestos unos medicamentos de igual calidad, pues ¿por qué vamos a gastar dinero que se podría invertir en otro terreno? Tras hablar con Manuel, regresamos al punto de partida, a Santiago. En el complejo hospitalario trabaja como farmacólogo clínico Carlos Rodríguez Moreno. Hola, Carlos. Hola. Este experto en medicamentos y en su uso racional tiene muy clara su postura sobre los genéricos. Taxativamente diría, no hay ninguna razón para temer a los genéricos, lo digo y lo mantengo donde sea. A favor de los genéricos estamos muchos, pero en contra está no solo los interesados, que son todas las empresas, llamémosle innovadoras, no es un término que me guste mucho, pero es el que se utiliza, que han procurado hacer una propaganda en contra de los genéricos en el sentido de que son peores, de que tienen menos cantidad, de que no son tan fiables, y entonces, claro, eso ha calado en determinado sector de los médicos y del público y de la población. Sí que sorprende que a los médicos se les pueda convencer, ¿no? Hay muy pocas fuentes independientes, hay una gran variabilidad y rapidez de nuevos medicamentos, lo que hace que realmente nuestra fuente de información habitual
aunque no la correcta, sea precisamente el fabricante del medicamento. Entonces, si el que te ha estado informando toda tu vida te viene y te dice que ese genérico es malo porque tiene tal, porque es el excipiente, porque si tiene menos de un 20%, bueno, pues hay gente que le da, hay un porcentaje que le da credibilidad. Entonces, ¿cómo se explica eso del 20%? Ese 20% es el intervalo de confianza de un valor. Y ese valor en la práctica, es decir, es como si decimos, voy a medir, ¿cuánto miden los gallegos? Pues los gallegos miden unos 75 de media, vale, pero hay un 40% que mide unos 65 y un 1% que mide unos 55. También hay un 1% que mide 1,95. El intervalo de confianza es aquel rango que engloba a todas ese 90% de medidas. La presión de la industria se nota mucho en un hospital. Los visitadores los ves continuamente, pero te voy a decir una cosa, ya no es atención primaria en los hospitales, en los ministerios, en las consellerías, también están estos que ahora se llaman agentes de relaciones institucionales. ¿Por qué? Simplemente porque tienen un nivel de influencia, intervienen a otro nivel. Luego, la industria farmacéutica, los fabricantes, en nuestro sistema sanitario tienen una total ubicuidad. Por supuesto que influye, supuesto que influye. Hay cosas, digamos, aspectos más burdos, que son los que la gente conoce y que yo espero y creo que son cada vez menos, pero hay aspectos mucho más sutiles, como simplemente que la propia relación día a día con estos agentes de promoción de ventas, la gente considera que no le influencia y está demostradísimo, y hay artículos publicados que demuestran que a todos nos influye, incluido el que le habla, por supuesto. Sabemos que el genérico es aquel medicamento que se puede fabricar por cualquier laboratorio una vez pasados los 10 años en los que la patente pertenece al laboratorio que los desarrolló, pero muchas veces vemos que ese laboratorio vuelve a sacar un medicamento parecido pero no igual, con lo cual se supone que tendría ventajas sobre el genérico. ¿Eso es así o ahí también puede haber algo de trampa? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces es cierto, es decir, esas ventajas son reales, pero hay que demostrarlo. Y la inmensa mayoría de las veces no se demuestran adecuadamente. Parece que tú estás a favor de los genéricos por utilizar tus términos por ética o por filosofía, ¿no? Desde hace muchísimos años hay una corriente minoritaria de personas que opinamos que la prescripción por principio activo es una prescripción, primero, muchísimo más técnica y muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque emplea un nombre que no otorga un laboratorio en función de sus expectativas, sino que otorga un grupo de expertos en función de las características de ese medicamento y que tiene un prefijo o un sufijo que es igual para todos los medicamentos similares. Una prescripción por parte del médico de un principio activo, una dispensación, lo ideal sería individualizada por parte, es decir, a tal persona durante tanto tiempo te doy tanto, con lo cual ahorraríamos muchísimo en todos los medicamentos que quedan en las casas. Este sería un poco, digamos, el entorno ideal, pero claro, eso implica una serie de intervenciones de manera integral en todo lo que es el sistema sanitario, incluidos los pacientes. ¿Sabéis? Empiezo a pensar que sí puede ser una especie de conjuro. Si lo repetimos el número suficiente de veces, podemos reducir sin necesidad de magia nuestro enorme gasto farmacéutico. Y entonces ya podríamos empezar a pensar a qué queremos dedicar todo ese dinero que nos ahorraremos. Soy Bill Cosby.